Hola a todos. Si eres gerente de recursos humanos o eres ingeniero residente de una obra de la construcción, este video te interesa. Seguro te has pasado por este tema de los contratos de obra para cada uno de los trabajadores. Si no te ha ocurrido, pues te recomiendo que te quedes viendo este video porque hay muchas cosas que debes cumplir para que el mismo tenga todos los supuestos que establece la ley y para que sea considerado como contrato de obra determinada. Debo aclarar que este video no corresponde a una explicación detallada de los contratos laborales, sino únicamente al contrato por obra determinada en el área de la construcción que tiene sus modalidades. Lo primero que tienes que saber es que la generalidad es que los contratos son por tiempo indefinido, ¿verdad? La primera sección son los contratos por tiempo determinado que tienen sus justificaciones en la ley del trabajo, bien sea para una suplencia, bien sea para un trabajador que se va a trabajar al exterior, o bien sea que la naturaleza misma del servicio requiera que sea por tiempo determinado. Ahora bien, el contrato por obra determinada, que es el que nos interesa, también si analizamos la ley orgánica del trabajo, nos daremos cuenta si se realiza más de una prórroga, las partes se entenderán contratadas desde el comienzo de la relación. Pero de seguidas, la ley establece la sección para la construcción. En las obras de la construcción civil tenemos la sección en la cual permite que el mismo trabajador sea contratado innumerables veces por obra determinada sin que eso le transforme la naturaleza del contrato en qué pasa si son por término indeterminado. Bueno, lo que ocurre es que después del mes tienen inamovilidad. Entonces, el peor error que puede cometer el ingeniero residente es tener una persona más de un mes en la obra sin haberle firmado el contrato para la obra determinada, porque la persona ya adquirió inamovilidad y va a poder pedir reenganche si es despedido cuando termine la obra. Por supuesto que la empresa no lo va a despedir, la empresa va a dar una finalización de obra, pero no hay un contrato que establezca que esa persona está para la obra determinada. Es bueno repasar un poco el contrato colectivo de la construcción, que trae consigo unos anexos, y dentro de esos anexos hay uno que establece cómo debe especificarse la obra contratada. Siempre alguna persona resultará responsable al momento de darnos cuenta que el trabajador no tiene contrato de obra. ¿Qué pasa si no tiene contrato de obra? No es poca cosa. Bueno, ¿y de quién es la responsabilidad de esos salarios caídos que van a correr? ¿De quién es la responsabilidad de pagar un posible indemnización por despido por parte de la empresa? ¿De quién es la responsabilidad que haya entrado una persona al lugar de trabajo sin haber tenido contrato por obra determinada? Bueno, en la práctica normalmente depende del ingeniero residente de la obra y del gerente de recursos humanos, que tienen que tener una muy buena coordinación y tratar de coordinar tanto el cumplimiento de los requisitos para trabajar dentro de la empresa, así como coordinar todo lo relacionado con los pagos de los salarios. ¿Cuál es la peor consecuencia que no realices el contrato para la obra determinada o haciéndole lo hayas hecho mal? Es decir, no pusiste exactamente cuál era la fase de la obra, o se dio la situación que la persona no solo trabajó en esa obra, sino que trabajó en otras obras también de la constructora. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que ese trabajador va a adquirir estabilidad en el empleo. Ese trabajador, si tiene más de un mes y está trabajando en otras obras de la empresa, que sería como otro tipo de contrato, o bien sea que estando en una obra determinada nunca firmó contrato, si tiene menos de un mes lo podría sacar alegando el periodo de prueba, pero si ya pasó un mes, ya esa persona es inamovible y tendrías que seguirle un procedimiento de calificación de falta para despedirlo, ya que goza de inamovilidad al pasar un mes de trabajo. Gozaría del pago de una indemnización por despido en el caso de que él no quisiera seguir trabajando en la empresa y aceptara salir luego de terminada la obra, pero no como una renuncia, sino como un despido. Repito, lo más importante es establecer bien determinado cuál es la fase dentro de la totalidad de la obra que le corresponde al trabajador, con lujos de detalles.
¿ok? Si es una carretera, la prolongación de tal kilómetro a tal kilómetro. Si es la construcción de un edificio, la parte de albañilería del primer piso. Si estamos hablando de hacer un galpón, la parte de la estructura únicamente. Siempre tratar de establecer cuál es la fase de la obra de ese trabajador para que acabando esa obra se acabe la relación de trabajo y podremos contratarlo nuevamente para una fase siguiente de la obra. Esa modalidad es totalmente legal y la ley no nos castiga por hacer innumerables contratos dentro de la industria de la construcción. Ahora bien, existen dos situaciones. Una en la cual es más fácil interpretar el contrato por obra determinada, porque es lo que en principio establece la ley orgánica del trabajo, que es las obras no tienen que tener fecha de terminación. El contrato para una obra determinada terminará el día en que termine la obra. Pero a veces tenemos problemas porque la obra tiene diferentes fases, diferentes etapas. Entonces puede durar hasta un año. En ese sentido es más recomendable que el trabajador sea contratado por diferentes fases y establecer contratos de 2, de 3 meses, dependiendo de la duración de la obra, en la cual se establezcan etapas propias a desarrollar por ese trabajador. Entonces, en esos casos, sí tenemos que poner cuánto tiempo dura esa fase del trabajador, porque como la obra va a durar mucho más tiempo y esa acta de entrega será mucho más adelante, entonces necesitamos establecer cuál será esa primera etapa. Por ejemplo, la construcción del primer piso del edificio, y ese albañil lo necesitaremos únicamente para construir el primer piso del edificio. Cuando termine ese primer piso habrá terminado su fase de la obra, si está, como digo, bien especificado, bien establecido en el contrato de obra determinada. Pregunta mucho la gente si se pueden hacer renovaciones o prolongaciones de ese contrato. Bueno, primero tenemos que aclarar que es diferente una cosa que otra. La renovación no va a hacer falta porque no vamos a hacer nuevamente un contrato para otra obra, pero una prolongación sí podemos hablar de prolongación. Siempre y cuando la obra principal no haya terminado, se puede prolongar la obra y de esa misma forma se prolongará el contrato para una obra determinada. Entonces, de esta forma te doy por explicado los contratos para una obra determinada para los obreros de una construcción. Toma tus previsiones. Si eres ingeniero, si eres gerente de recursos humanos, toma tus previsiones. Déjame los comentarios y espero que haya sido de tu utilidad.